Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, nos vamos a volver a conectar. Le voy a invitar a Vero. Estábamos en plena conversación. Ahí está Vero. Le vamos a invitar a Vero. Ahora sí, ¿me Decía escuchan? Mabe que si se te corta voy a tener que hacer un Que hacer monólogo. un Sí, eso sí te escuché. Y yo te contesté y te decía que hay un montón de personas y preguntas que están ahí. Pero bueno, o sea, sí te pido disculpa porque creo que tiene que ver mucho con la conexión. Y también tiene que ver con cada país. Esa es la verdad. Pero, No pasa nada. pero bueno, estamos bien. Perfecto. Bueno, entonces te decía que estábamos conversando de todo el tema de cómo, bueno, de lo que significa para ti la adaptabilidad, ¿no? Ujú. Y solo, o sea, se me viene a la mente, me puse a pensar qué momento de tu carrera marcó como un antes y un después, por ejemplo, con una lesión deportiva. ¿Cuál de ellas fue tan fuerte que tú sabes que luego de una lesión obviamente es como empezar desde cero y volver a adaptarte Sí, desde tu organismo y todos los entrenamientos y el equipo? sí. Entonces, Tuve la suerte de que en mi carrera no he tenido grandes lesiones. Entonces, la mayor lesión que tuve fue en mi tiempo en Alemania, en el Bayern de Múnich. Y fue una lesión que iba a ser para un mes y medio, luego se convirtió en 2 meses y medio, luego en tres, luego en 4 y medio. Entonces, tardé casi 5 meses en volver a poder competir al máximo nivel o al estar más o menos de vuelta con el equipo. Y esa fue la peor situación ya no solo con una lesión, sino la peor situación de mi carrera, porque todo lo que es ir jugando, entrenando, estando bien de salud, pues son cosas normales de una carrera deportiva. Puedes jugar más, menos, puedes ganar, puedes perder, pero cuando ese día a día se ve frenado por una lesión, pues evidentemente es el peor momento. Y esa lesión a mí me condicionó mucho a nivel mental, psicológico, que es, además del problema físico, es como normalmente más afecta las lesiones, sobre todo largas. Y yo, mi mayor miedo era el si iba a volver a poder jugar al mismo nivel. Ese era mi mayor miedo y fue un miedo un poco inconsciente, ¿no? Porque al principio mi miedo era al volver, yo lo que quería era volver cuanto antes y al no ver esa recuperación, pues recuerdo una doctora, ya cuando llevaba más de 3 meses de lesión, ella me llamó a su despacho y me dice, vas a volver. No te voy a decir que vas a volver en una semana o en un mes. No sé cuándo vas a volver. Pero esto es una lesión de la que te vas a recuperar. Entonces cambia tu mentalidad, intenta centrarte en los pequeños pasos que vayas dando y estate sobre todo tranquila de que vas a poder volver a tu nivel. Y a partir de ahí, pues la lesión cada vez fue más fácil de recuperar y disfruté, entre comillas, de ese proceso de volver, porque al final es un proceso de recuperación, yo le llamo más de un proceso de superación, porque ahí más que nunca, cada día te tienes que ir superando y cualquier mínima mejora es un éxito, es como un título. Y luego al día siguiente te sientes peor y luego vuelves otra vez. ¿Y cómo claro. gestionar eso a nivel mental? Para mí fue un aprendizaje muy importante. ¿Qué dirías, igual, como Vero, qué dirías que significa para ti la palabra resiliencia o ser resiliente? Porque obviamente tiene que ver con todo esto que tú estás mencionando.
Sí, es que la resiliencia es superación. Para mí es un sinónimo de superación. Ser resiliente es ser capaz de superar una situación complicada, una situación adversa y salir mejorado. Ujú. Entonces, evidentemente, como resiliencia es un sinónimo de superación, ya de por sí ya estás ganando, porque te vas a superar, vas a salir de esa situación y vas a ser mejor. Y eso al final es algo que los deportistas hacemos diariamente. Al final, uno de los valores que siempre se habla en el deporte es esa capacidad de superación, de ser cada día mejor, y esa es la resiliencia, es el superar situaciones como una lesión, como una derrota, como un fracaso, como una pérdida de un partido importante, superar todo eso y, y salir reforzado, coger el aprendizaje y continuar. Y lo mismo en la vida, pues situaciones complicadas que cada uno de nosotros tenga que pasar, cómo lo superas, superarlo y a partir de ahí pues eres mejor. Pero creo que, o sea, es muy fácil decir, es muy fácil decir, bueno, lo supero. Pero en este caso, te pregunto a ti puntualmente, ¿cómo lo hace Vero Boquete? ¿Cómo, cómo, Pues cómo lo supera? Pero Boquete lo supera o lo intenta superar poniendo todo en perspectiva. Mm, Es yo soy una persona muy realista. Si es un problema o una situación dentro del deporte, yo pongo todo en perspectiva. Y entonces, evidentemente, mi vida es el fútbol y si yo pierdo una final o tengo que estar en una situación de lesión o con un entrenador que no me guste o con lo que sea, ujú. eh, lo pongo en perspectiva y digo, bueno, es que hay cosas, esto es lo más importante de lo menos importante. Entonces, cuando hay algo peor que pasa, eso es cuando vuelves y dices, bueno, es que todos mis problemas de antes no eran problemas. Entonces, eso es lo que yo hago, intentar poner todo en perspectiva y realmente buscar el momento en el que digo, bueno, esto es realmente algo tan problemático o tan difícil como, no sé, para mí lo peor es siempre la muerte de alguien. Si no es la muerte Mm. de alguien, todo lo demás es superable. Incluso la muerte de alguien, al final llega un momento que de una manera u otra, no sé si lo superas, pero al menos continúas. Y eso es lo que intento hacer yo. Y por ejemplo, ya hablando específicamente de fútbol, yo sé que cuando llegue el momento en el que Vero decida ser la mejor entrenadora del mundo, eh, ¿cómo, cómo trabajarías tú la adaptabilidad y la resiliencia en tus jugadoras? A mí me llama muchísimo la atención y me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque tienes una historia gigante ya atrás que contar. Entonces creo que es algo muy natural tuyo como ser humano. Entonces creo que, cómo lo harías? ¿Cómo lo haría Vero? Bueno, ¿cómo lo haría Vero? Eh, mm, evidentemente, para mí la adaptabilidad es algo fundamental y algo muy importante en el futbolista. Entonces, el día en el que yo sea entrenadora, tengo que buscar contextos y buscar situaciones que pongan a mis jugadores en esas situaciones de incertidumbre, de tener que adaptarse a diferentes situaciones, porque eso es el fútbol en sí y eso es un partido en sí. Vas a tener que buscar soluciones y tomar decisiones. Entonces, mi trabajo como entrenadora, o una parte de mi trabajo como entrenadora será eso, el poder ponerle a mis jugadores o a mis jugadoras en el campo situaciones donde ellos tengan que buscar soluciones, donde cada vez se encuentren más cómodos tomando esas decisiones para que en el momento en el que llegamos a la realidad del partido, pues estén cómodos y estén en esa Claro. situación de zona de equilibrio y de tranquilidad
porque saben que forma parte del juego y que simplemente tienen que adaptarse y tomar las decisiones, que es lo que hacen diariamente en los entrenamientos. Tú crees que en el fútbol femenino se trabaja todo esto? ¿Y por qué lo digo en el fútbol femenino como tal? Porque Ya sé, creo ¿que qué? ya sé por qué lo dices, pero continúa. Sí, pero exacto, ¿por qué lo digo en el fútbol femenino como tal? Porque creo que, a ver, venimos de toda una historia y llegan un montón de cuerpos técnicos al mundo del fútbol femenino y obviamente no es por discriminar, pero claro, o sea, llegan un montón de personas que se tocan con realidades y cambios, hablando ya desde la parte fisiológica, también y el cuerpo de la mujer, pero, pero cómo, perdón, que tengo un montón de cosas en la cabeza, pero entonces, o sea, ¿cómo crees que, no sé, o sea, tú crees que realmente se trabaja esto en el mundo del fútbol femenino como tal? Mm, sí, no. Digo sí porque queramos o no queramos, independientemente de los entrenadores que tengamos, yo desde que empecé a jugar con 2, 3, 4, 5, 6 años, eh, he aprendido a adaptarme. Es decir, tú Ujú. cuando juegas en la calle te adaptas. Si tienes una pared y si puedes jugar con la pared o no. Si juegas contra un equipo que es mejor que tú, si tienes que defender más o menos, o si no eres muy rápida, pues si tienes que estar mejor nada. Entonces realmente individualmente lo trabajas. El problema es que si se trabaja de una manera deliberada y con una metodología, pues seguramente no, o en casos muy concretos. Y eso pasa mucho más en el fútbol femenino, pues porque hasta ahora siempre hemos tenido los peores entrenadores. Hemos tenido las sobras del fútbol masculino. Entonces siempre, ¿quién ha venido al fútbol femenino? Pues quien no podía estar en el fútbol masculino porque no tenía esa capacidad. Entonces creo que eso está cambiando y es algo fundamental para que las niñas realmente puedan tener ese proceso de aprendizaje y puedan llegar a su máximo nivel. Necesitan que quienes les enseñen pues sean buenos. Es lo mismo que en una escuela. Si tus profesores son malos y no te enseñan nada, pues es difícil. Vas a aprender algunas cosas porque la vida Claro. te va a enseñar y puedes leer y puedes tener conocimiento, pero nunca vas a llegar al máximo nivel. Entonces, yo muchas veces lo pienso y digo, me da rabia que muchas mujeres hayan tenido que vivir pues, en una época donde pues, el fútbol femenino no tenía apenas apoyos y no tenía recursos, entonces no han podido nunca pues, llegar a su máximo nivel, tener el entendimiento y la comprensión del juego que ahora sí que poco a poco ya podemos tener porque ese nivel de entrenamientos es cada vez mejor. ¿Y tú has visto, por ejemplo, algunas metodologías o cómo llevas recorriendo a lo largo de tus viajes? Yo creo que te llaman como figura, como ejemplo, como guía eh, para los diferentes campuses que hay, o sea, de fútbol, no solo del fútbol femenino, sino también del, no sé, del mixto, del masculino. Y creo que hay metodologías en las que están involucradas la parte educativa, pedagógica. Tú sabes, aquí en Girl United trabajamos de esta manera desde la educación y enseñándoles habilidades de vida, que, que es lo que te preguntaba. O sea, cómo planteas ahí esa semilla de la adaptabilidad, de la resiliencia en los nuevos métodos de fútbol formativo, pero en sí la pregunta es que si tú has notado o has visto, no sé cómo es en Estados Unidos, por ejemplo, en las categorías formativas de Utah o en España,
Bueno, está claro que en los diferentes países siempre te vas encontrando con gente que trabaja bien, mal, regular, de diferentes maneras. Entonces creo que hay algo que resta bastante en el fútbol y es que lo que busca todo el mundo es el resultado, ¿no? Entonces estamos muy marcados por el fútbol masculino, que hace mucho tiempo pues que dejó, bueno, no dejó de ser deporte porque sigue siendo deporte, pero sí que dejó a un lado muchos de los valores del deporte. Entonces es más un negocio que lo que tiene que ver realmente con los valores del deporte. Y eso nos marca desde la formación, porque lo que quiere la gente es formar a futbolistas que ganen millones. Entonces, lo que vas a buscar es el acelerar ese proceso y dejar a un lado pues otra parte que no es la deportiva, sino que es la formativa como persona y eso a mucha gente no le interesa. Pero yo creo o confío en que cada vez en más sitios sí que esa parte personal del jugador o de la jugadora sí que se tiene muy en cuenta y al final es que esto va ligado. Yo todos mis valores y mis principios me los ha dado el fútbol y son mis principios y mis valores de vida. Y los he aprendido a través del fútbol. Entonces, para mí eso es la justificación más clara y el por qué creo en eso, el por qué también pues siempre apoyo todo lo que conlleve la educación, porque lo que tenemos que formar es personas y cuando tú formas personas, pues bueno, quizás algunas de esas personas puedan llegar a ser profesionales, pero muchas otras no. Y no pasa nada. Hay veces que la gente, todo el mundo quiere ser profesional, que lo entiendo y es normal. Yo soy profesional, soy futbolista profesional y es un privilegio y un lujo. Pero también tenemos que entender que no todo el mundo va a conseguir eso, unos porque no quieran y otros porque no puedan. Y no pasa nada. Puedes disfrutar del fútbol también de una manera más amateur y sacarle el mismo jugo que llegando a nivel profesional. Me, ¿Sabes qué pensaba ahorita? ¿Cuál, después de haber estado en los 7 países, cuál, cuál es el mix que harías tú en, en enseñar lo táctico eh, y que se adapte a tu cultura española? Evidentemente, a mí el estilo español, el juego de posición, el tener el balón, el ser dominante, el querer ganar, el querer ir a por los partidos dominando y creando ocasiones de ataque, ese es mi mejor estilo. O sea, ese es el que yo quiero y el que a través de mis entrenamientos y de mi día a día en los entrenamientos, pues es lo que busco. Pero está claro que al fútbol se juega de diferentes maneras porque te tienes que adaptar. Si tú tienes jugadores que técnicamente no son muy buenos, pues cuanto menos tengas el balón, mejor. Porque si tú tienes el balón y técnicamente tus jugadores no son buenos, lo normal que va a pasar es que pierdan el balón en situaciones comprometidas y nos marquen gol. Entonces, cuando vemos equipos que juegan más defensivos o no es, yo creo que todos los entrenadores quieren ganar y quieren crear muchas ocasiones de goles y marcar cuantos más goles mejor. Pero luego, sobre todo al nivel profesional, te tienes que adaptar a los jugadores que tienes y a la cultura, al país, a la identidad del club. No todos los clubes pues tienen la misma filosofía y yo creo que eso lo marca todo. Entonces, cuando un entrenador llega a un país nuevo, a un club nuevo, tienes que tener en cuenta muchos factores y crear la manera de jugar, el estilo, el modelo de juego que más se adapte a todo eso. ¿Cómo, eh, cómo lo llevas tú, por ejemplo? ¿Ya cuántos años llevas jugando en el Utah? Esta es mi segunda temporada en Utah. En Utah. Sí. Y qué tan fácil o difícil se te ha hecho como adaptarte al juego de Estados Unidos? O sea, a ver, mi pregunta es, ¿cuántas
¿O cuánta diversidad hay en tu equipo de Utah, por ejemplo, de las cinco, son cinco extranjeras, ¿no? Cuatro extranjeras. Cuatro. Cuatro extranjeras y el resto son americanas, pero dentro de las americanas hay jugadoras que tienen un estilo más americano, el estilo más americano que Sí. son jugadoras que primero son atletas y luego juegan al fútbol. Entonces, físicamente son jugadoras pues muy fuertes y dentro de esas americanas también hay jugadoras que son más de posesión, de tener el balón, de entender más el juego de una manera más parecida a como lo vemos a lo mejor en España o en Europa. Y al final es una combinación. Yo creo que la combinación es buena. El problema es encontrar el equilibrio entre esa combinación y que todo funcione. Porque realmente la liga americana es una liga, pues España es una liga técnica y táctica, a nivel de intensidad quizás no es tan fuerte como otras ligas. La liga alemana es una liga muy física, de muchos duelos individuales, de muchos contraataques, entonces a nivel físico demanda mucho. La liga americana es muy intensa porque, porque creo que en Estados Unidos no hay esa cultura de fútbol, no se entiende el fútbol quizás tan bien como en otros sitios y es todo un poco loco. No, hay veces que no crees que tienes el control del juego, pero no lo tienes. Cuando hay que parar el juego, siguen atacando. Cuando hay que atacar, pues juegan hacia atrás. Entonces, es un poco un estilo loco que demanda mucho a nivel físico, porque todas las jugadoras físicamente son fuertes. Entonces, dentro de todo eso, es buscar, una vez más, buscar, en mi caso, buscar cómo puedo hacer para que mis capacidades y mis características se puedan ver y pueda ayudar al equipo y bueno, y me adapte a esa nueva forma de jugar. ¿Y qué hace Vero para adaptarse? Yo sé, o sea, yo tengo la respuesta, porque ya sé. Así. Sí. ¿Cuál es la respuesta? No, no, tú nos vas a decir. Porque, o sea, yo sé, porque obviamente, imagínate estar al más alto nivel. Entonces es como tú dices, bueno, me voy a adaptar. Yo sé que Vero tiene un programa y que ella siempre está en constante crecimiento. Sin duda, porque lo dije al inicio, creo que como los seres humanos estamos en un proceso continuo de cambio y como futbolista también. El día que yo crea que he llegado al máximo, que no puedo mejorar, que no puedo cambiar nada, que no puedo hacer cosas de diferente manera, pues ese día evidentemente me voy a retirar, porque ya no podré seguir, ¿no? Entonces, hasta ahora eso nunca lo he encontrado, porque cuanto más sé de fútbol, más convencida estoy de que sé muy poco. Entonces, cuando eres futbolista, pues sabes lo que te enseñan y lo que vas aprendiendo con la experiencia, pero luego tienes que tener más curiosidad y con los años vas ganando pues ese interés de realmente interesarte por las metodologías, por los diferentes estilos de juego, por cómo adaptarte a todo eso. Y para mí es un proceso continuo. Entonces, yo mis horas de entrenamiento son unas y luego mis horas de seguir aprendiendo son otras. Entonces yo analizo mis partidos, trabajo con una gente que analiza también mis partidos, luego los comentamos juntos, buscamos objetivos individuales para mejorar y objetivos individuales dentro del equipo también, porque a lo mejor pues algo que yo hago muy bien, a lo mejor en mi equipo no es eficiente porque lo estoy haciendo en una zona errónea o porque mis compañeras no entienden el mismo juego. Entonces, por poner un ejemplo, no sirve de nada si yo vengo a recibir el balón, si mis jugadoras no me lo van a dar aquí, me lo van a dar al espacio. Entonces tengo que adaptarme, aunque yo crea que estoy haciendo algo bien. Y, y eso es el buscar todo eso, es el entrenamiento invisible de qué comer,
cuándo descansar, cuándo puedes hacer una cosa, cuándo no. Es todo el protocolo de prevención de lesiones. La gente cuando habla de fútbol se cree que todos somos futbolistas millonarios y que solo trabajamos 2 horas al día. Y eso no es verdad. Los futbolistas trabajan muchas horas al día porque estás muchas horas en lo que es el club, digamos, las instalaciones, y cuando te vuelves a tu casa sigues trabajando, porque es lo que comes para el día siguiente estar bien, es lo que descansas, es el seguir analizando, es darle vueltas a las cosas. Después de los partidos yo no duermo. Si el partido es de tarde-noche, no duermo. Entonces, hasta las 6 de la mañana estoy pues viendo el partido o haciendo otra cosa, pero eso va a condicionar mi día siguiente. Entonces, mi entrenamiento del día siguiente no es el Claro. mismo si duermo 9 horas que si duermo 3. Y, y no sé, creo que todo eso es lo que hace que un futbolista pues llegue a un nivel o no y pueda dar un mejor o peor rendimiento y sobre todo que se mantenga. Yo para mí, Sí. mi mayor éxito es llevar 15 años, 15 temporadas jugando a nivel profesional. Creo que ese es el mayor éxito porque quiere decir que todo el proceso, todo lo que haces diariamente, pues lo estás haciendo medianamente bien y está dando su rendimiento, sus frutos. Sí, pero no creo que realmente bien. Yo creo que por eso te decía que para mí Vero Boquete tiene la capacidad de ser una persona muy adaptable, muy resiliente y por algo está donde está. O sea, no es, no es que, bueno, cualquier persona va a jugar en 7 países porque tú ves lo que en el mundo del fútbol masculino que es súper latente y eso no siento que pasa en el fútbol femenino y no es una cosa de género, sino que también tú sabes que como futbolistas se da la oportunidad, tú llegaste a donde estás ahora, pero es de esa disciplina, es de esa capacidad de adaptarte eh, y, y me parece lindo que también nos puedas compartir ahora o sea, cómo te estás adaptando o cómo se está adaptando ahora el equipo con todo esto que estamos viviendo de la pandemia, cómo son tus entrenamientos, cómo también tú la llevas, cómo manejas, todo esto. He de decir que toda esta cuarentena y esta pandemia global que nos ha hecho pasar más horas en casa, yo no lo he llevado mal. O sea, llevo mal el no jugar, el no entrenar con el Claro. equipo y el no poder jugar. Evidentemente eso lo llevo mal, pero he aprovechado para hacer otras muchas cosas que antes no hacía o que no tenía tiempo para hacer. Entonces, en ese sentido, no lo he llevado tan mal. Luego, ¿cómo nos hemos adaptado? Pues las primeras semanas que fueron mucho más estrictas, el primer mes y medio que apenas podíamos salir de casa, pues tenemos la suerte de estar en un club muy profesional y nos han dado material. Todavía tengo en casa, tengo una bici estática, tengo pesas tanto para piernas como para brazos. Tengo bastante material para poder trabajar y eso era lo que íbamos haciendo. Recibíamos el trabajo físico y algo que tenías que hacer fuera corriendo o en la bici y luego la parte de trabajo más de fuerza. Y a partir de ya hace 2, 3 semanas hemos vuelto a los campos, estamos entrenando pues de individual o por parejas o máximo 3. Eso nos da vida porque estar una hora en campo, pues bueno, da sentido a todo porque si no al final es entrenar por entrenar y no encuentras ese propósito que siempre tienes cuando estás en temporada y ahora ya pues intentando o queriendo ver la luz de que pronto vamos a estar de vuelta entrenando en grupos y después con todo el equipo y poder, pues no sé cómo va a ser la temporada al final, cómo quedará aquí en Estados Unidos, pero poder jugar algo y no perder pues toda la temporada o todo el año. ¿Y
¿Y qué les dirías tú a todas las personas que ahora te están viendo, te están escuchando, sobre cómo, bueno, es tu mensaje de adaptabilidad y resiliencia? Ujú. Mi mensaje de adaptabilidad y resiliencia es que la vida hay que vivirla, que va a haber momentos buenos, momentos malos, tanto en la vida como dentro del deporte. Yo pienso en una temporada mía, tienes altos, bajos a nivel individual, a nivel de equipo, tienes molestias, tienes lesiones, tienes partidos buenos, tienes partidos malos, tienes problemas personales, tienes de todo. Y al final eso forma parte de la vida y a mí lo que mi experiencia me dice es que vas pasando todo eso, lo tienes que intentar ver poner todo en perspectiva y aprender del proceso. Todo te va a enseñar algo. Eso de que dicen de que a veces ganas, a veces aprendes, es que me parece que es muy cierto, ¿no? Cuando las cosas van muy bien, pues las disfrutas y ganas o disfrutas del momento, y cuando no van bien y pierdes o estás pasando un mal momento, y eso es lo que he hecho toda mi carrera. Oh, se me pausó un rato el video. ¿Me escuchas ahí, Vero? Sí, sí, sí. Ahora, Ahí me escuchas, ¿verdad? Y yo bueno, y esta es mi última pregunta. ¿Qué les digo a las niñas que te están, a las niñas y a los niños? Porque creo que eres un ejemplo sin importar el tema de ser niño o niña. Creo que hay muchos niños que te siguen. Y eso fue un claro ejemplo cuando hicimos la clínica en Ecuador. Tú viste, habían 157 niños y eran como, pero, o sea, es Vero. Entonces, además, creo que los niños y de las niñas creo que es fundamental, porque hasta que no crezcan sintiéndose iguales, no van a ser iguales de verdad. Entonces creo que es importante crear referentes femeninos que sirvan de referentes tanto para niñas como para niños. Entonces, para todos ellos, imagino que si me están viendo es porque les gusta el fútbol, para todos ellos, y en este caso en concreto para las niñas, porque sé que es una situación quizás un poco diferente, eh, les diría que hay un mundo de oportunidades, que al final el fútbol les puede dar experiencias de vida, les puede transmitir valores, principios, les puede hacer pasar los mejores momentos y los peores momentos de su vida, les puede regalar personas, amistades, contactos, todo eso te lo puede dar el fútbol. Entonces, les animaría a que sigan disfrutando de este deporte, que sigan disfrutando de cada una de las cosas que nos da, tanto sea a nivel profesional como a nivel amateur. y para los entrenadores o entrenadoras que nos están escuchando, para ti, ¿cuál, no puedo decir mucho ideal, pero yo creo que sí hay que construir ideales? Pero ¿cuál sería para ti una, bueno, características eh, de una entrenadora ideal? Esa es una pregunta muy Mm. difícil, pero voy a responderla. Voy a responderla, porque es buena. Voy a responder en base a lo que para mí es importante. Entonces, creo que lo que yo más valoro en un entrenador es que tenga conocimiento y que sepa transmitirlo. Entonces, para todos los entrenadores que estén ahí, hay que formarse.
No puedes el transmitir cualquier cosa, cualquier concepto de una mala manera o que sea algo que no es correcto. Entonces creo que el tener el conocimiento, el comprender el juego, el formarse en cómo poder transmitir eso con los entrenamientos y con las charlas y con las palabras, creo que eso es algo fundamental. Y luego es algo, esto es para tanto para los entrenadores como para los jugadores, y es el tema de la ambición. Creo que hay que ser Mm, ambicioso y mucha gente toma el ser ambicioso como algo negativo, y para mí el ser ambicioso es motivación. Si no tienes sí, ambición por ser mejor entrenador o mejor jugador, o un entrenador que tenga la ambición de hacer mejor a su equipo, a sus jugadores, si no tienes eso, llegar muy a tu límite. Y yo creo que eso hay que tenerlo siempre, y para ser tanto buen entrenador como buen jugador, con lo cual esas serían mis dos cosas, digamos, ¿no? El conocimiento, por un lado, y para poder transmitirlo de la mejor manera. Mave, te hemos perdido. sí. Ahora, ¿me escuchas? Ahora sí me Sí, escuchas. Sí, sí, Vero, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que para mí también es muy importante la ambición de seguir evolución, o sea, seguir evolucionando cada día, de crecer, de aprender. Y, y bueno, creo que por eso también la vida nos ha encontrado y te agradezco muchísimo por estar aquí presente con todas tus, o sea, toda tu transmisión de aprendizaje, de experiencias a todas las personas que nos han escuchado hoy y no va a ser la primera charla que vamos a tener. Creo que sería poder ir construyendo temáticas que sé que les van a aportar mucho a las niñas, a los entrenadores y a todas las personas que quieran seguir aprendiendo. Y, y no sé si quieres que leamos alguna pregunta de los comentarios. Eh, tiene, si hay algo, la verdad, la verdad hay algunas, pero sinceramente he estado en la charla. Hemos dicho y hemos hablado lo que tiene que ver a la temática de hoy. Y bueno, agradecerte por tu presencia, por tu tiempo y ha sido un placer. nos veremos Has, pronto. Igual, has igual, llevado Vero. la has llevado la conversación perfecta. Estaba preparada para hacer el monólogo, pero no ha hecho falta. Y, No, no ha hecho y falta. Nos ha ayudado la conexión, por suerte. exacto. Ha sido un placer. Espero que la gente que nos ha escuchado pues haya disfrutado o haya estado entretenido, y también que sepan un poco pues de vosotros, de Gears Unite, de cómo trabajáis, de lo que hacéis, y ya sabéis que yo estoy encantada de formar parte del equipo, Sí, y bueno, seguimos en contacto. sí, seguimos en contacto y próximamente sé que podamos llevar a cabo copas o torneos en los que vamos a estar compartiendo. Así que te agradezco mucho, Vero, por esta charla y espero igual que les haya gustado a todas las personas. Ujú. Sí, Adiós. adiós. Ujú.